¿Te has preguntado cómo orar cuando sientes que las pruebas de Dios te abruman? En medio del sufrimiento es fácil sentirnos solos, pero la Biblia nos da una clave poderosa. Clama a mí en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmos 50, 15. Dios no nos deja sin dirección en tiempos difíciles. Él nos invita a acudir a Él con confianza, sabiendo que cada prueba tiene un propósito divino. Hoy exploraremos cómo debes orar cuando atraviesas tribulaciones, aprendiendo de los ejemplos bíblicos de quienes hallaron fortaleza en Dios en sus momentos más oscuros. Si alguna vez te has sentido sin fuerzas para continuar, este mensaje es para ti. Descubrirás que la oración no solo es un refugio, sino la llave que abre las puertas de la restauración y la victoria. ¿Estás listo para conocer el poder de una oración en medio de la prueba? Las pruebas de la vida llegan sin previo aviso. Un día todo parece estar en orden y al siguiente las circunstancias cambian drásticamente. La incertidumbre, el dolor y el miedo se apoderan del corazón y surge la gran pregunta: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Por qué permite que pasemos por el fuego de la aflicción? La respuesta no siempre es evidente, pero hay algo que sí sabemos con certeza: Dios nunca deja a sus hijos desamparados. En cada prueba, Él está obrando, moldeando, fortaleciendo y guiando hacia un propósito mayor. Romanos 8:28 lo deja claro. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no es solo una promesa, sino una verdad que transforma la manera en que enfrentamos los tiempos difíciles. Desde el inicio de la humanidad, las pruebas han sido parte del camino de aquellos que buscan a Dios. No son castigos, no, sino herramientas divinas para fortalecer el carácter, afinar la fe y preparar para un destino mayor. La historia de Job es un testimonio vivo de esta realidad. Un hombre íntegro y temeroso de Dios, próspero y bendecido en todo lo que hacía, de repente lo perdió todo: sus bienes, su familia y su salud. El dolor que experimentó fue tan profundo que llegó a lamentar el día en que nació. Sin embargo, en medio de su angustia, Job no dejó de clamar al Señor. Su oración no fue una simple repetición de palabras vacías, sino un clamor desde lo más profundo de su alma. Una conversación real y honesta con su Creador. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Estas palabras no nacieron de un corazón que nunca había sufrido, sino de alguien que entendió que, aunque no comprendiera el propósito de su prueba, Dios seguía siendo soberano. A veces las pruebas llegan de maneras inesperadas, como olas que golpean sin piedad una tras otra. En esos momentos, la oración puede parecer difícil. No es fácil levantar la voz cuando el dolor ahoga el alma. Pero es precisamente en esos momentos cuando la oración se convierte en el puente que conecta el sufrimiento con la presencia de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una verdad profunda que aprendió en medio de su propia aflicción. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras no significan que el dolor desaparecerá instantáneamente, sino que en la debilidad Dios se glorifica. Jesús mismo vivió esto en carne propia. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, oró con una angustia tan intensa que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Su oración no fue una repetición mecánica, sino un clamor sincero. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En esa noche oscura, cuando todo parecía desmoronarse, Jesús nos dejó la enseñanza más poderosa
sobre la oración en medio de la prueba, rendirse completamente a la voluntad de Dios. Orar en tiempos de prueba no significa exigir respuestas inmediatas o soluciones rápidas. Significa confiar en que Dios está en control, aunque la tormenta siga rugiendo. Significa entender que cada lágrima derramada en su presencia tiene propósito. El salmista escribió: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmos 126, 5. Recordándonos que el dolor nunca es en vano cuando es puesto en las manos de Dios. En la Biblia hay un relato que ilustra el poder de la oración en medio de la adversidad de una manera asombrosa. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y humillados por predicar la verdad. En esa celda oscura, con sus cuerpos adoloridos y sus pies atados en el cepo, en lugar de quejarse o lamentarse, comenzaron a orar y alabar a Dios. Hechos 16:25 nos dice que a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No oraron pidiendo salir de la cárcel, no clamaron exigiendo justicia, sino que levantaron su voz en adoración. Y entonces algo increíble sucedió. Un gran terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Este pasaje nos revela un principio espiritual profundo. La oración no solo cambia las circunstancias, sino que transforma corazones. Pablo y Silas no oraron para escapar, sino para mantenerse firmes en su fe. Y como resultado, no solo fueron liberados, sino que su testimonio impactó a todos los que estaban alrededor, incluyendo al carcelero, quien terminó entregando su vida a Cristo. Las pruebas que enfrentamos pueden parecer injustas, dolorosas y a veces insoportables. Pero en cada desafío, Dios nos está llevando a un nivel más alto. A veces, lo que parece una derrota es en realidad una preparación para una victoria mayor. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de ser usado para liberar a Israel. David tuvo que huir y esconderse antes de ser rey. José fue vendido como esclavo y encarcelado antes de convertirse en gobernador de Egipto. Cada uno de ellos tuvo momentos de desesperación, pero nunca dejaron de clamar a Dios. Cuando las pruebas llegan, es fácil caer en la tentación de rendirse, de pensar que Dios nos ha olvidado. Pero la verdad es que cada crisis es una oportunidad para crecer en la fe. Santiago 1:2-3 lo expresa claramente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta paciencia no es simplemente esperar sin hacer nada, sino una perseverancia activa que nos lleva a confiar más en Dios. En medio del dolor, la oración se convierte en el ancla que mantiene firme el alma. No siempre cambia la situación de inmediato, pero cambia el corazón. Nos recuerda que no estamos solos, que hay un propósito en cada lágrima y que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece caótico. El enemigo quiere que en las pruebas nos alejemos de la presencia de Dios, que dudemos de su amor y su fidelidad. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos aferrarnos más a Él, buscar su rostro con mayor intensidad y recordar que, aunque el fuego sea intenso, Dios sigue siendo nuestro refugio. La historia de la humanidad está llena de personas que en sus momentos más oscuros encontraron en la oración la fuerza para seguir adelante. Cada prueba es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios, para depender más de Él y para ver su gloria manifestarse
en nuestra vida. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán fuertes sean los vientos de la adversidad, Dios sigue en el trono. Y cuando oramos en medio de la prueba, no solo encontramos consuelo, sino que activamos el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Así como Job fue restaurado, así como Pablo y Silas fueron liberados, así como Jesús venció la cruz, cada prueba que enfrentamos tiene un propósito divino. No es el final de la historia, sino el comienzo de algo más grande. La oración no solo nos sostiene, sino que nos transforma, y en esa transformación encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la fortaleza para seguir adelante y la certeza de que Dios nunca nos abandona, ¿no? Cuando la prueba se intensifica y las fuerzas parecen agotarse, el alma busca desesperadamente una salida. Las preguntas se acumulan y la incertidumbre golpea con fuerza. Sin embargo, en esos momentos de oscuridad, Dios nos ha dejado una llave poderosa para sostenernos: la oración. No como una repetición mecánica de palabras, sino como un encuentro profundo con la presencia del Creador. En la Biblia, la oración ha sido el arma más poderosa de aquellos que han enfrentado dificultades, el refugio de quienes han sido perseguidos, el bálsamo de los corazones quebrantados. En cada página de las Escrituras encontramos relatos de hombres y mujeres que en medio de la adversidad doblaron sus rodillas y vieron la intervención de Dios. En Getsemaní, cuando la carga era insoportable, Jesús se postró en oración. Su angustia era tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre. No oró para evitar la prueba, sino para encontrar fortaleza en ella. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. La respuesta de Dios no fue eliminar el sufrimiento, sino darle a Jesús la fuerza para cumplir su propósito. Esta es la esencia de la oración en medio de la prueba. No siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero transforma el corazón, infunde paz y alinea la voluntad humana con la voluntad divina. En las Escrituras, la oración nunca ha sido presentada como un simple ritual, sino como el acto más poderoso de dependencia en Dios. Moisés, en medio del desierto, clamó al Señor y vio abrirse el mar rojo. Ana, con lágrimas en los ojos, oró en el templo y recibió la respuesta anhelada. Elías, en el monte Carmelo, oró con fervor y el fuego descendió del cielo. No fue la cantidad de palabras lo que marcó la diferencia, sino la certeza de que Dios escucha y responde. La oración no es un escape de la realidad, sino una confrontación con lo eterno. Es entrar en la presencia de aquel que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Cuando el pueblo de Israel enfrentó la amenaza de destrucción bajo el mandato de Amán, Esther entendió que solo había una forma de responder: con oración y ayuno. Durante 3 días el clamor fue constante, y cuando llegó el momento, la mano de Dios inclinó el corazón del rey. La sentencia de muerte se revirtió y la nación fue librada. Lo que parecía imposible cambió porque hubo quienes entendieron que la batalla debía librarse primero en oración. Orar en tiempos de prueba no es fácil. La mente se llena de dudas, el corazón se siente pesado y las palabras parecen no fluir. Aún así, es en esos momentos cuando la oración se vuelve más crucial. Daniel, arrojado al foso de los leones, no dejó de orar. Pedro, encarcelado y encadenado, encontró en la oración la puerta a su liberación. Pablo y Silas, golpeados y humillados, elevaron su voz en alabanza en plena medianoche. Y cuando lo hicieron, la tierra tembló, las cadenas se rompieron y la prisión se abrió. Hay una realidad espiritual que no puede ignorarse. La oración no solo impacta lo visible,
sino que mueve lo invisible. En el libro de Daniel se narra un episodio que revela esta verdad. Durante 21 días, Daniel estuvo orando y ayunando, esperando una respuesta del cielo. Cuando finalmente el ángel se le apareció, le explicó lo que había ocurrido. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Daniel 10:12 a 13. Desde el primer día, la respuesta había sido enviada, pero una batalla espiritual se estaba librando. La oración no solo es comunicación con Dios, sino una confrontación con fuerzas espirituales que buscan impedir el cumplimiento de su voluntad. El enemigo sabe que un creyente que ora es un creyente peligroso. Por eso intenta apagar la oración con distracciones, con desaliento, con cansancio. Si logra que el creyente deje de orar, habrá debilitado su fe. Pero cuando la oración se mantiene firme, incluso en medio del dolor, las barreras caen, los propósitos divinos se cumplen y la presencia de Dios se manifiesta con poder. Jesús enseñó que la oración no es cuestión de apariencias, sino de sinceridad. En una ocasión contó la parábola de un juez injusto y una viuda que insistía en pedir justicia. Aunque el juez no tenía temor de Dios ni respeto por nadie, la perseverancia de la viuda lo llevó a concederle lo que pedía. Jesús concluyó la historia con una pregunta inquietante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. La fe perseverante es la que sostiene la oración. No se basa en lo que se ve, sino en la confianza en un Dios que nunca falla. En cada generación la oración ha sido la clave de los grandes movimientos de Dios. Cuando el pueblo se apartó y cayó en esclavitud, fue el clamor lo que provocó la intervención divina. En Egipto los israelitas gemían bajo la opresión de Faraón. Y la Escritura dice que Dios escuchó su lamento. En Jueces, cada vez que la nación se desviaba y caía en manos enemigas, era la oración de arrepentimiento lo que traía restauración. Dios no ha cambiado, sigue escuchando, sigue respondiendo, sigue obrando a favor de aquellos que se humillan ante Él. En Jeremías 33:3, Él hace una invitación clara: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No es una sugerencia, es una promesa. Pero hay un principio clave. La respuesta de Dios no siempre llega de la manera esperada. Jesús oró en Getsemaní y la cruz no fue evitada. Pablo oró para que se le quitara el aguijón y la prueba no desapareció. Sin embargo, en ambos casos, Dios dio algo mejor: fortaleza para soportar, gracia para avanzar, gloria después del sufrimiento. La oración no se trata de cambiar la voluntad de Dios, sino de alinearse con ella. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, estableció un modelo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. En medio de la prueba, la oración es el refugio seguro. Es la conversación con aquel que tiene el control absoluto. Es el ancla que sostiene cuando los vientos arrecian. Es la declaración de fe que proclama que Dios sigue sentado en su trono, que nada escapa a su mirada y que aunque el proceso sea doloroso, el final será glorioso. En cada lágrima derramada en su presencia, en cada palabra susurrada en medio de la angustia, en cada suspiro que clama por su intervención, hay una respuesta que está en camino. La historia de la humanidad está marcada por tiempos de crisis, por momentos en que todo parece perdido, pero también está marcada por la fidelidad de Dios, que nunca ha dejado de responder a quienes lo buscan con un corazón sincero. No hay situación demasiado difícil para Él, no hay obstáculo que su poder no pueda remover.
No hay clamor que quede sin ser escuchado. La oración no solo es un acto de fe, sino la llave que abre las puertas del cielo. En cada prueba, en cada desierto, en cada batalla, sigue siendo la respuesta. Las oraciones elevadas en medio de la adversidad no siempre reciben una respuesta inmediata. A veces el silencio parece ser la única respuesta del cielo, y en esos momentos el corazón humano se enfrenta a su mayor prueba de fe. Dios no ignora el clamor de sus hijos, pero sus caminos no siempre son comprensibles a la mente limitada del hombre. La Escritura relata innumerables ocasiones en las que sus siervos buscaron desesperadamente una señal, una respuesta clara, y todo lo que recibieron fue la aparente ausencia de una voz. Sin embargo, ese silencio nunca es sinónimo de abandono. Los salmos reflejan el clamor de un alma que lucha por comprender la falta de una respuesta inmediata. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Salmos 22:1. Esta misma súplica fue pronunciada por Jesús en la cruz. Un grito que resonó en el cielo y estremeció la tierra. No fue una declaración de desesperanza, sino la más profunda expresión de confianza. La ausencia de una respuesta audible no significaba que el Padre no estuviera presente. Todo lo contrario, en ese aparente silencio, el propósito eterno de la redención estaba cumpliéndose. Abraham esperó años para ver cumplida la promesa de un hijo. Su oración no fue respondida de inmediato, y en ese tiempo de espera, cada día representaba una batalla entre la fe y la duda. La naturaleza humana exige resultados visibles, respuestas inmediatas, pero el tiempo de Dios opera en una dimensión diferente. La Escritura declara que Él hace todas las cosas hermosas en su tiempo. Eclesiastés 3:11. La demora no es olvido. La falta de respuesta audible no es indiferencia. Dios está obrando, aunque el hombre no lo perciba. Habacuc clamó con angustia buscando entendimiento en medio del caos. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc 1, verse 2. La incertidumbre lo consumía, pero Dios le mostró que la justicia divina opera en tiempos y formas que escapan a la comprensión humana. La fe genuina se demuestra en esos momentos en los que la voz de Dios parece distante, pero su fidelidad sigue intacta. El profeta Elías, después de haber sido testigo del poder de Dios en el monte Carmelo, huyó al desierto, agotado y temeroso. En la cueva donde se refugió, esperaba una manifestación sobrenatural, un estruendo que confirmara que Dios aún estaba con él. Entonces vino un fuerte viento, pero el Señor no estaba allí. Luego un terremoto, y tampoco estaba en ese movimiento. Después un fuego, y no se manifestó en las llamas. Finalmente un silbo apacible y delicado. Y allí estuvo su presencia. Primera Reyes 19, 11, 12. No siempre la respuesta viene con estruendos y señales grandiosas. A veces Dios se revela en la quietud, en el murmullo de la fe inquebrantable, en la certeza que permanece aun cuando no hay evidencias visibles. Las promesas de Dios son inquebrantables. El pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años, aferrándose a la promesa de una tierra que aún no podían ver. La generación que salió de Egipto no llegó a verla, pero la fidelidad de Dios permaneció intacta para con sus descendientes. Lo que parece un retraso es, en realidad, el cumplimiento de un plan que no puede ser entendido de inmediato. Jesús enseñó a perseverar en la oración, no como un acto repetitivo, sin sentido, sino como un ejercicio de fe constante. La parábola del amigo inoportuno muestra a un hombre
que en plena noche toca la puerta sin cesar hasta recibir lo que necesita. No se rindió ante la primera negativa porque entendía que la respuesta llegaría en el tiempo adecuado. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Esa enseñanza no es una fórmula mágica, sino una invitación a confiar en el carácter de Dios, aun cuando la respuesta parezca tardar. Lázaro enfermó y sus hermanas enviaron un mensaje a Jesús, esperando que viniera de inmediato. Pero los días pasaron y la situación se tornó irreversible. Desde la perspectiva humana, la demora significó el fin de toda esperanza. Pero cuando Jesús llegó, dejó claro que la demora no era descuido, sino parte de un propósito mayor. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Juan 11:4. Aquello que parecía una tragedia, en realidad se convirtió en la mayor demostración del poder de Dios. Las cadenas que ataron a José en Egipto no impidieron el cumplimiento del propósito divino. Cada día en la prisión pudo haber parecido una señal de que sus sueños nunca se cumplirían. Pero el tiempo de espera era, en realidad, un periodo de preparación. La exaltación llegó en el momento preciso, no antes ni después. Israel clamó por un libertador durante siglos y en el momento exacto Dios envió a Moisés. No fue antes ni después, sino en el punto en el que el plan divino debía cumplirse. La liberación no llegó como ellos se esperaban, pero llegó con señales, con milagros, con manifestaciones del poder de Dios que demostraron que Él nunca los había olvidado. La vida de cada creyente está tejida con hilos de promesas que se cumplen en el tiempo determinado por Dios. La oración es el recordatorio constante de que la fe no depende de lo que se ve, sino de la certeza de lo que aún no se ha manifestado. Cada petición elevada al cielo es escuchada, aunque la respuesta no llegue de inmediato. Jesús enseñó sobre la importancia de la fe perseverante al hablar de la viuda que buscaba justicia. El juez no quería atenderla, pero debido a su insistencia, terminó concediéndole lo que pedía. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Lucas 18:7. No se trata de repetición vacía, sino de la determinación de no soltar las promesas divinas, aun cuando todo indique lo contrario. Los discípulos de Jesús navegaron en una tormenta mientras Él dormía en la barca. La ansiedad los consumía y al despertar al maestro exclamaron: Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8:25. La tempestad no era una señal de abandono, sino una oportunidad para que su fe creciera. La paz no vino antes del clamor, sino después de que Jesús se levantó y reprendió al viento y al mar. Las Escrituras están llenas de momentos en los que la intervención divina pareció tardar, pero la espera nunca fue en vano. Cada historia revela que Dios no actúa conforme a la impaciencia del hombre, sino conforme a su perfecta voluntad. La fe no se basa en lo inmediato, sino en la convicción de que su fidelidad permanece intacta, aunque el cielo parezca en silencio. El profeta Isaías dejó una promesa que resuena a través de los tiempos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. La espera en Dios no es tiempo perdido, sino un proceso en el que la fortaleza es renovada, la fe es afirmada y el carácter es moldeado. Cada clamor llega al trono de Dios, cada oración es escuchada, cada lágrima tiene un propósito. Aunque parezca que el cielo guarda silencio, la respuesta ya está en camino.
Las manos del Creador jamás dejan de obrar, incluso cuando sus hijos aún no pueden verlo. La oración no es una simple petición, ni un acto vacío de repetición. Es un clamor que atraviesa los cielos y mueve lo que parece inamovible. Desde el principio de los tiempos, Dios ha respondido a aquellos que oran con fe. Y no como un ritual mecánico, sino como una demostración de confianza en su poder. En la Escritura, cada milagro, cada intervención divina ha sido precedida por una oración audaz, una fe que no se rinde ante lo visible, una certeza de que lo imposible no es un límite para el Creador. No se trata solo de orar, sino de orar con autoridad, de hablar con la certeza de que Dios escucha y responde, de levantar la voz con la convicción de que su palabra es suficiente para transformar cualquier situación. Elías enfrentó a los profetas de Baal con una oración que desafió toda lógica. No había razones humanas para pensar que el fuego descendería del cielo. No había evidencia tangible de que Dios respondería de esa manera. Pero su oración no fue una duda disfrazada de súplica, sino una proclamación de fe absoluta. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Primera Reyes 18, 37. No rogó con incertidumbre, declaró con certeza, y el fuego cayó. La oración que mueve montañas no es la que mendiga, sino la que proclama la verdad de Dios con la seguridad de que Él cumple su palabra. Jesús enseñó este principio con palabras que retumban a lo largo del tiempo. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. No se trata de esperar pasivamente, sino de hablar con fe, de entender que las palabras alineadas con la voluntad de Dios tienen un peso que trasciende lo natural. La oración eficaz no es una incertidumbre que se expresa en palabras, es una declaración de fe que desafía lo que los sentidos perciben. La autoridad en la oración no proviene del volumen de la voz, ni de la elocuencia con la que se pronuncian las palabras, sino del conocimiento de quién es Dios y lo que ha prometido. En la Biblia, los hombres que oraron con poder no eran aquellos que se apoyaban en su propia fuerza, sino los que comprendían que su autoridad no venía de ellos, sino de aquel que tiene dominio sobre todo. Moisés no se quedó paralizado ante el Mar Rojo, levantó su vara y declaró el poder de Dios. Josué no dudó ante la fortaleza de Jericó, sino que ordenó a su pueblo marchar y proclamar la victoria antes de ver las murallas caer. Cada obstáculo es una oportunidad para manifestar la autoridad que Dios ha dado a sus hijos. La oración no es solo una forma de pedir ayuda, es una herramienta para establecer en la tierra lo que Dios ya ha determinado en el cielo. No hay imposibles cuando se ora con la certeza de que Dios no está limitado por las circunstancias, ni condicionado por lo que el hombre considera lógico. Pedro no vaciló al ver al cojo en la puerta del templo. No hizo una larga súplica, sino que declaró: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. La oración de autoridad no es arrogancia ni presunción. Es alinearse con la voluntad de Dios y proclamar su verdad sobre lo que parece inamovible. En la cárcel, Pablo y Silas no se lamentaron ni pidieron ser liberados con incertidumbre, sino que elevaron su voz en alabanza, conscientes de que Dios ya tenía el control. La oración que libera no es la que duda, sino la que proclama la victoria antes de verla manifestarse. La Biblia está llena de momentos en los que Dios mostró que la autoridad en la oración no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible.
Josué ordenó al sol detenerse en su curso y la creación obedeció. Jesús reprendió la tempestad y el mar enmudeció. No fueron palabras al azar, sino expresiones de una fe que sabía que Dios no miente, que su poder no tiene límites, no, que lo invisible es más real que lo que los ojos pueden ver. La Escritura no deja lugar a dudas sobre el poder de la oración cuando es ejercida con autoridad. Santiago 5:16 afirma: la oración eficaz del justo puede mucho. No dice que podría, no deja un margen de duda. Establece que puede, que tiene impacto, que transforma realidades. No se trata de esperar pasivamente, sino de declarar con convicción lo que Dios ya ha establecido. Los grandes hombres de fe no se conformaron con lo que veían, sino que hablaron lo que Dios les reveló. Abraham no vaciló al llamar padre de multitudes a un hombre sin hijos, porque entendía que lo que Dios promete lo cumple. Ezequiel no cuestionó cuando Dios le ordenó profetizar sobre huesos secos, sino que habló con autoridad y el valle muerto cobró vida. La oración de fe no espera ver para creer, proclama la verdad de Dios aunque todo parezca contrario. El enemigo teme la oración de autoridad porque sabe que una palabra alineada con la voluntad de Dios es suficiente para deshacer sus planes. Jesús no discutió con el adversario en el desierto, simplemente declaró: escrito está. No intentó justificar la verdad, la proclamó y el enemigo tuvo que retroceder. La guerra espiritual no se gana con emociones, sino con el poder de la palabra de Dios en labios que creen sin titubear. El creyente que comprende la autoridad de la oración no es movido por el miedo ni por la duda. No se detiene ante los obstáculos, no cede ante la incertidumbre, no se rinde ante la demora. Entiende que Dios no ha cambiado, que sus promesas siguen vigentes, que el cielo responde a quienes claman con fe genuina. No es la insistencia desesperada la que mueve la mano de Dios, sino la convicción de que su voluntad se cumple sin falta. La autoridad en la oración no se basa en el esfuerzo humano, sino en el conocimiento profundo de quién es Dios. No es repetir palabras sin dirección, es hablar con la certeza de que el Creador sostiene cada declaración alineada con su propósito. No es manipulación de lo divino, sino una manifestación de su poder a través de quienes creen en su palabra sin condiciones. Dios no ha cambiado, sigue escuchando, sigue respondiendo, sigue obrando a favor de aquellos que se atreven a orar con la convicción de que nada es imposible para Él. La fe que mueve montañas no es la que duda en lo secreto y proclama confianza en lo público, sino la que se mantiene firme aun cuando no hay señales visibles de respuesta. La oración con autoridad no es una fórmula ni un método, es la expresión genuina de una fe inquebrantable, la certeza de que lo que Dios ha dicho es más real que cualquier circunstancia presente. Cada palabra de fe que se pronuncia en oración tiene un impacto en el mundo espiritual. No hay oración alineada con la voluntad de Dios que sea ignorada. No hay clamor de un corazón confiado que quede sin respuesta. La diferencia entre ver el cumplimiento de las promesas y permanecer estancado en la duda está en la manera en que se ora. La fe no es un deseo, es una certeza. Y la oración que mueve montañas no es la que espera pasivamente, sino la que proclama lo que Dios ya ha determinado. Las puertas se abren, los muros caen, las cadenas se rompen cuando la oración no es una petición temerosa, sino una proclamación de la verdad eterna. Dios busca corazones que crean sin titubeos, que oren sin reservas, que hablen con la convicción de que su poder no ha disminuido. No hay fuerza en el universo capaz de resistir a un creyente que ora con la certeza de que su Dios reina sobre todo. La oración ha sido
el arma de los justos, el refugio de los perseguidos y la fortaleza de aquellos que han enfrentado pruebas imposibles. En cada página de la Escritura se encuentran relatos de hombres y mujeres que, en medio de la desesperación, alzaron su voz al cielo y vieron la intervención divina. No se trata solo de palabras dichas en momentos de angustia, sino de una conexión profunda con el Dios que escucha, responde y actúa conforme a su perfecta voluntad. La diferencia entre la derrota y la victoria muchas veces ha estado en la actitud de aquellos que, en lugar de rendirse, eligieron postrarse en oración. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y atados en un calabozo oscuro, pero en vez de sucumbir ante la desesperación, decidieron elevar alabanzas y clamar al Señor. No se lamentaron, no cuestionaron el propósito de su prueba, sino que encontraron en la oración la fuerza que el sufrimiento intentaba arrebatarles. La cárcel no pudo retener lo que el cielo ya había determinado, porque en el momento en que sus voces resonaron en alabanza, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y la presencia de Dios se manifestó con poder. No pidieron liberación, no exigieron justicia, solo oraron con la certeza de que su voluntad se cumpliría. La respuesta no se hizo esperar. Las Escrituras están llenas de ejemplos de quienes, al enfrentar el peligro, hallaron en la oración el camino para la intervención divina. Daniel, ante el decreto que prohibía adorar a Dios, no dudó en seguir postrándose 3 veces al día. Su oración no se convirtió en un acto de desesperación, sino en una afirmación de su fe inquebrantable. Fue arrojado al foso de los leones, pero su confianza no titubeó. La boca de los depredadores fue cerrada, no porque la circunstancia lo favoreciera, sino porque la oración movió la mano de Dios. No hubo temor en su corazón, porque entendía que la verdadera batalla se ganaba antes de enfrentar la prueba, en el tiempo de intimidad con el Señor. El pueblo de Israel, rodeado por ejércitos que parecían invencibles, no fue llamado a tomar armas, sino a buscar el rostro de Dios. Josafat no confió en la fuerza de su ejército, sino en el poder de la oración. El clamor subió al cielo y la respuesta descendió con una victoria que no dependió de espadas ni estrategias humanas. La alabanza precedió la batalla, porque entendieron que la guerra no se pelea en el campo de batalla, sino en la presencia del Altísimo. Las cadenas de la esclavitud no pudieron retener a un pueblo que clamó con todo su ser. Los años de opresión en Egipto parecían interminables, pero la oración persistente llegó al oído de Dios. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Éxodo 3:7. No fueron las estrategias de Moisés las que liberaron a Israel, sino la respuesta a una intercesión que no se detuvo hasta que el mar se abrió y la promesa se cumplió. Las victorias más grandes han sido alcanzadas por aquellos que entendieron que la oración no es la última opción, sino la primera respuesta. Nehemías no reconstruyó los muros de Jerusalén con su habilidad, sino con su clamor. Antes de tomar acción, antes de enfrentarse a los enemigos de su pueblo, pasó tiempo en la presencia de Dios. No formuló planes sin antes postrarse en oración, porque sabía que sin dirección divina todo esfuerzo sería en vano. Los enemigos de Israel no fueron derrotados solo con fuerza militar, sino con intercesión. Moisés, en la cima de la montaña, no blandió una espada, sino que levantó sus manos en oración. Mientras su clamor se mantenía firme, la batalla se inclinaba a favor del pueblo.
No era la habilidad de los soldados lo que determinaba la victoria, sino la perseverancia de aquel que entendía que la verdadera lucha no se gana con la fuerza humana, sino con dependencia absoluta de Dios. Los profetas no solo proclamaban juicios, también eran hombres de oración que intercedían por su nación. Jeremías lloró por Israel, intercedió por un pueblo que se alejaba de Dios. Buscó en oración el camino para la restauración. La historia del pueblo de Dios no es solo una historia de conquistas y caídas, sino de clamor y respuestas, de tiempos en los que la oración fue el vínculo que evitó la destrucción total, que abrió puertas donde todo parecía cerrado, que restauró lo que parecía perdido. Jesús, el Hijo de Dios, no consideró innecesario orar, sino que lo hizo su prioridad. Antes de cada milagro, antes de cada enseñanza, antes de enfrentar la cruz, buscó el rostro del Padre. Pasó noches enteras en oración. Se apartó para tener comunión con aquel que lo envió. No comenzó su ministerio sin antes haber pasado 40 días en el desierto, en un tiempo de oración que lo fortaleció para la tarea que tenía por delante. No enfrentó la cruz sin antes haber clamado en Getsemaní. No fue sorprendido por la prueba, porque su vida estaba cimentada en la oración. El poder de la oración no radica en las palabras que se pronuncian, sino en la fe con la que se elevan. No es la repetición mecánica lo que mueve la mano de Dios, sino el corazón que se rinde en completa dependencia. El ciego Bartimeo no formuló un discurso elaborado, solo clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Su clamor fue suficiente para detener al maestro, para cambiar su destino, para recibir lo que el mundo decía que era imposible. La oración ha roto cárceles, ha cerrado bocas de leones, ha derribado murallas, ha sanado enfermos, ha resucitado muertos. No es un acto vacío, es el vínculo entre lo humano y lo divino, el canal a través del cual la voluntad de Dios se establece en la tierra. No hay barrera que la oración no pueda derribar, no hay situación que el clamor ferviente no pueda transformar. No es un susurro de duda, es un grito de fe, una declaración de que el poder de Dios sigue siendo el mismo, de que las promesas no han caducado, de que lo que parece imposible sigue estando bajo el control del Todopoderoso. Las tormentas se aquietan ante una palabra pronunciada con autoridad, las cadenas caen cuando la oración se eleva sin titubeos. Los muros que parecían inquebrantables se desmoronan ante un clamor que no conoce la derrota. La historia de la fe está escrita con oraciones que cambiaron destinos, con intercesiones que reescribieron la realidad de naciones enteras, con plegarias que abrieron los cielos y manifestaron la gloria de Dios. El enemigo teme a un creyente que ora, porque sabe que un corazón rendido en intercesión es un arma imparable. No hay oscuridad que resista la luz de una oración ferviente. No hay ataque que prospere contra aquel que ha aprendido a buscar el rostro de Dios antes de buscar soluciones humanas. No es una estrategia secundaria, es el fundamento de la victoria. Es la llave que abre lo que estaba cerrado. Es el río de vida que fluye donde antes solo había sequedad. Cada generación ha visto el poder de Dios manifestarse en respuesta a la oración. No es un acto reservado para unos pocos, es el llamado para todo aquel que ha sido redimido. No es una práctica religiosa, es un encuentro con el Dios que gobierna sobre todo. No es un monólogo, es un diálogo con el Creador, un vínculo que trasciende el tiempo, una conexión que nunca ha sido interrumpida para aquellos que se atreven a creer sin dudar. El clamor de los justos
jamás ha sido ignorado. Dios sigue escuchando, sigue respondiendo, sigue obrando a favor de aquellos que no se conforman con lo que ven, sino que interceden con la certeza de que el cielo ya ha decretado la victoria. Las pruebas no son el final de la historia, son el escenario donde la oración demuestra que Dios sigue siendo el mismo, que su poder no ha menguado, que su fidelidad nunca ha fallado. La oración nunca ha sido un acto pasivo, ni una simple expresión de deseo, sino una herramienta que transforma la vida de aquellos que la practican con fe. Cada vez que un corazón se humilla delante de Dios y clama con sinceridad, el cielo responde de maneras que trascienden la comprensión humana. La prueba más grande no es la dificultad en sí misma, sino la actitud con la que se enfrenta. Quienes han comprendido este principio no ven la adversidad como un obstáculo, sino como un escenario donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor intensidad. Las Escrituras han dejado innumerables ejemplos de hombres y mujeres que en medio de la aflicción descubrieron el poder de la oración. Sus voces no se perdieron en el vacío, sino que fueron escuchadas y respondidas con precisión divina. No es la repetición mecánica lo que mueve la mano de Dios, sino la fe inquebrantable de quienes no permiten que la duda apague su confianza. Lo que parece una demora es en realidad el tiempo perfecto en el que cada pieza encaja en el plan divino. La historia de Ana refleja esta verdad con claridad. Durante años soportó la angustia de la esterilidad y el menosprecio de quienes la rodeaban. En lugar de resignarse, se postró en la presencia de Dios y derramó su alma sin reservas. Su oración no fue una formalidad, sino un clamor genuino que salió desde lo más profundo de su ser. No pidió con inseguridad, sino con la certeza de que Dios tenía el poder para cambiar su situación. Su fe no dependió de señales visibles, porque aún antes de ver su respuesta, se levantó con el rostro transformado, segura de que su petición había sido escuchada. El proceso entre la oración y la respuesta es el espacio donde se purifica la fe. La prueba nunca es el fin de la historia, sino el medio por el cual el corazón es moldeado. Dios no ignora el sufrimiento de sus hijos, pero permite que pasen por el fuego para fortalecerlos. No hay promesa en la Escritura que garantice una vida sin dificultades, pero sí hay seguridad de que su presencia nunca se apartará de quienes confían en Él. La fidelidad de Dios se manifiesta de maneras que van más allá de lo que la mente puede anticipar. Los caminos por los que guía a sus hijos no siempre son predecibles, pero siempre son perfectos. Israel no imaginó que su liberación vendría a través de un mar abierto, ni que el alimento caería del cielo para sostenerlos en el desierto. José no vio desde la prisión que el palacio lo esperaba, ni los discípulos entendieron que la cruz sería la puerta a la mayor victoria. La respuesta de Dios rara vez se ajusta a las expectativas humanas, porque su sabiduría supera toda comprensión. El corazón que ora con fe no se deja llevar por lo que ve, sino por lo que Dios ha prometido. La oración que transforma no es la que exige respuestas inmediatas, sino la que se rinde ante la soberanía del Creador. Jesús enseñó este principio cuando dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No fue una resignación sin esperanza, sino una declaración de confianza absoluta en que el plan del Padre es perfecto. En esa entrega encontró la fortaleza para enfrentar la prueba, la paz para atravesar el sufrimiento y la certeza de que la victoria
ya estaba asegurada. Dios no está limitado por el tiempo ni por las circunstancias. Lo que parece una demora es, en realidad, la preparación para algo mayor. El oro no brilla hasta que pasa por el fuego. El grano no da fruto hasta que cae en tierra y muere. La semilla no crece hasta que ha sido enterrada. La fe que no ha sido probada no ha sido fortalecida. Y la oración que no ha pasado por el proceso de espera no ha alcanzado su plenitud. La confianza en Dios se demuestra en la perseverancia. Quienes abandonan la oración porque no ven una respuesta inmediata, revelan que su fe estaba basada en lo visible y no en la verdad eterna. La Escritura declara: el justo por la fe vivirá. No por lo que siente, no por lo que entiende, sino por la convicción de que Dios es fiel. La oración que cambia destinos es la que no se rinde. Bartimeo no dejó de clamar cuando intentaron silenciarlo. La mujer del flujo de sangre no se detuvo ante la multitud. El centurión no necesitó que Jesús entrara en su casa para creer en su autoridad. La fe que persiste es la que abre los cielos, la que toca el corazón de Dios y la que ve lo imposible convertirse en realidad. Dios sigue obrando en aquellos que confían en Él. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. Coffee steam against winter windows, curling slowly through the light. The cafe chairs were stacked uneven, like tired conversations at night. A spoon kept ringing in a glass cup from somewhere near the kitchen door, while outside buses dragged reflections through the half-frozen boulevard. You trade circles in the table dust beside a cooling porcelain stain,
and the vinyl player near the counter coughs softly into the rain. Your scarf still smelled like cedar smoke and cold wind off the avenue, while strangers folded into silhouettes behind the fogged cafe view. Da-da, breathing through the silence, warm against the silver air. And this so Asta fell like snowfall through the dim cafe glare. Coffee steam against winter windows, floating pale above our hands. Your shadow drifted through the amber light like ash across a piano stand. And every passing headlight flickered through the condensation haze, while the city turned in muted colors beneath exhausted winter rain. Sin reservas. La historia de la iglesia no es solo una historia de milagros pasados, sino una evidencia de que el poder de Dios sigue manifestándose en respuesta a la oración. No hay circunstancia que pueda limitar lo que Él ha determinado. No hay prueba que pueda detener su propósito. No hay sufrimiento que escape de su redención. El creyente que ha entendido este principio no es movido por las tormentas de la vida, porque sabe que su refugio es inquebrantable. La oración no es un recurso de emergencia, sino la base sobre la que se construye una vida de victoria. Quienes han aprendido a orar con fe no temen las pruebas, porque saben que cada adversidad es una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse. Cada palabra pronunciada en oración tiene un peso en el mundo espiritual. La voz del creyente que clama con fe no queda sin respuesta, porque Dios ha prometido que está atento a la oración de los justos. Su oído no está cerrado, su brazo no se ha cortado, su poder no ha menguado. Sigue siendo el mismo que abrió el mar, que hizo caer los muros, que resucitó a los muertos, que transformó lo que parecía perdido. El enemigo intentará sembrar dudas, hacer creer que la oración no tiene efecto, que el silencio de Dios es una señal de abandono. Pero la verdad sigue siendo la misma. Cada clamor llega al cielo, cada súplica es escuchada, cada lágrima es contada. El tiempo de espera no es un tiempo de olvido, sino un proceso en el que la fe es fortalecida y el carácter es moldeado. Dios responde en su tiempo, de la manera que Él considera perfecta. La oración no cambia su voluntad, sino que cambia el corazón de quien ora, alineándolo con su propósito eterno. No hay situación que escape de su control. No hay prueba que esté fuera de su plan. La fe genuina no busca atajos, no exige respuestas inmediatas, sino que descansa en la certeza de que Él es fiel. El poder de la oración no está en la cantidad de palabras, sino en la fe con la que se pronuncian. No es la repetición lo que mueve el cielo, sino la confianza en el Dios que ha prometido responder. La perseverancia en la oración no es una demostración de necesidad, sino una declaración de confianza. Las respuestas de Dios no siempre son visibles de inmediato, pero siempre son perfectas. La historia de la fe está llena de momentos en los que parecía que el cielo guardaba silencio, solo para revelar que todo estaba orquestado con precisión divina. La oración no es un intento de persuadir a Dios, sino un acto de rendición ante su voluntad. El creyente que ha aprendido a orar sin cesar vive en una dimensión diferente. No es movido por lo que ve, sino por lo que cree. No permite que el temor tome el control, porque sabe que su vida está en manos del Dios que nunca falla. La oración no es una opción, es el fundamento de una vida en comunión con el Creador. Dios sigue obrando en respuesta a la
oración. No hay distancia entre su trono y el clamor de sus hijos. No hay barrera que impida su intervención. Cada oración pronunciada en fe es una semilla plantada en tierra fértil, que dará fruto en el tiempo perfecto. La victoria no está en la ausencia de pruebas, sino en la certeza de que Dios es quien pelea las batallas de aquellos que confían en Él. La oración ha sido desde el principio de los tiempos el puente invisible que conecta la debilidad humana con la fuerza inagotable de Dios. No es solo un acto de fe, sino un lenguaje que trasciende lo visible. Un canal por el cual lo imposible se alinea con la voluntad del Creador. Pero la oración no es una fórmula ni un ritual vacío. Es un acto de entrega absoluta. Una rendición consciente ante aquel que conoce el final desde el principio. En medio de las pruebas, cuando el ruido de la aflicción intenta silenciar la esperanza, orar no es simplemente buscar respuestas, sino encontrar a Dios en la profundidad del proceso. La prueba, lejos de ser un obstáculo, se convierte en el escenario perfecto donde la oración toma su verdadero significado. No se trata de pedir una salida inmediata, sino de descubrir la fortaleza que solo se revela en la lucha. La oración es un fuego que refina, una semilla que crece en la tierra del sufrimiento y florece con frutos de resistencia y propósito. Cada súplica pronunciada en medio del dolor tiene un eco eterno, una resonancia en el reino espiritual que transforma al que la eleva antes de transformar su entorno. Orar en medio de las pruebas no es un acto de desesperación, sino un ejercicio de confianza. Es la certeza de que, aunque los vientos sean fuertes y las aguas amenacen con hundir la embarcación, hay una voz más poderosa que todo lo creado. Una voz que puede calmar la tempestad con una sola palabra. La oración no solo cambia circunstancias, cambia corazones, cambia percepciones, cambia destinos. No es una moneda de cambio para obtener beneficios, sino una expresión de amor, de fe y de dependencia total en el plan divino. La espera entre la oración y la respuesta es donde muchos desfallecen, donde la duda intenta instalarse y la fe es puesta a prueba en su nivel más profundo. Es en esa brecha donde se revela el carácter del creyente, donde la confianza en Dios es refinada hasta que su única base es la seguridad inquebrantable de su fidelidad. La oración no es un contrato con cláusulas estipuladas, es una comunión inquebrantable entre el Creador y su creación. Un diálogo donde el alma encuentra reposo, aun cuando las respuestas no sean inmediatas. Cada prueba es una oportunidad para elevar una oración que traspase los límites de lo natural. La oración no se limita a las palabras, es un estado del corazón, una actitud de rendición constante que se mantiene firme sin importar la intensidad de la tormenta. Es la seguridad de que aunque los ojos no vean la solución, el cielo ya está obrando en lo invisible. No es un grito de desesperanza, sino una proclamación de victoria antes de que la batalla termine. Dios no está en el negocio de resolver problemas de manera instantánea, sin un propósito detrás de cada proceso. La oración no es una varita mágica que altera las circunstancias sin transformar el alma de quien la pronuncia. Es en el transcurso de la oración donde la fe se fortalece, donde la dependencia de Dios se vuelve más real que cualquier dificultad. Orar no significa escapar de la prueba, sino caminar a través de ella con la seguridad de que aquel que sostiene el universo también sostiene cada paso.
Las oraciones más poderosas no son necesariamente las más largas ni las más elocuentes, sino aquellas que nacen de un corazón que ha decidido confiar sin reservas. Son aquellas pronunciadas en lo secreto, en el lugar donde solo Dios escucha, donde no hay apariencias ni discursos ensayados, sino una comunión sincera con el Padre. La oración es más que palabras, es una vida rendida a la voluntad divina, una postura interna que no se tambalea cuando la respuesta no llega de inmediato, ¿no? Las pruebas no debilitan a quien ha aprendido a orar, lo fortalecen, no lo hunden, lo hacen resistente, no lo alejan de Dios, lo acercan con mayor profundidad. La oración en tiempos difíciles no es una petición para evitar el dolor, sino un clamor para encontrar propósito en medio de él. No busca cambiar la voluntad de Dios, sino alinearse con ella con humildad y obediencia. No es un acto de autosuficiencia disfrazado de espiritualidad, sino una confesión de que sin Él nada es posible. El enemigo teme a un creyente que ora, porque sabe que la oración es el arma más letal contra sus planes. No hay fortaleza del adversario que pueda resistir el poder de una oración sincera. No hay barrera que pueda sostenerse cuando un hijo de Dios clama con fe. La oración abre caminos donde no los hay, derriba muros que parecían inquebrantables y trae luz a las zonas más oscuras del alma. No es un acto religioso, es un acto de guerra espiritual. Una manifestación de que el reino de Dios avanza sin detenerse, ¿no? Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones dispuestos. No espera discursos elaborados, sino honestidad absoluta. La oración no necesita ser adornada con palabras sofisticadas, solo necesita ser real. Ser el reflejo de un alma que ha entendido que todo lo que necesita está en la presencia de Dios. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. No de repetición, sino de convicción. La oración no es una opción